Hola a todos y bienvenidos una vez más a esta edición de Conceptos Bíblicos. Esta semana con el título Nehemías. Si hay algo de lo que puedes salir convencido después de ver este video, es que cuando Dios te llama a una misión, ya sea como individuo o como iglesia, es porque ya Él pensó de antemano cómo cumplir su propósito contigo hasta el final. Cuando Dios guía a su pueblo a la reconstrucción de Jerusalén, hubieron muchos que se interpusieron en el camino, porque para ellos el hecho de que Dios cumpliera sus propósitos con Israel significaba una gran amenaza. Sin embargo, los planes de Dios nunca pudieron ser destruidos y Dios se encargó de levantar a personas, como en el caso de Nehemías, que estaban totalmente comprometidos con Él. Pero antes de comenzar a analizar el tema de hoy, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado? ¿Y cuántas cosas hay en este momento tratando de evitar que Dios cumpla sus propósitos contigo? Una vez que respondas, piensa lo que José dijo a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Toda misión que Dios nos da involucra la salvación de almas. Y como nada le da más gozo a Dios que salvar almas, no importa cuántas personas quieran destruir tu misión, si tú te mantienes totalmente comprometido con Él, Dios cumplirá sus propósitos a través de ti. Comencemos. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era uno de los tantos judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, una vez que el imperio persa conquistó Babilonia y el rey Artajerjes tomó el mando, Nehemías pasó a ser el copero del rey. Ahora, a pesar de que Nehemías, por su trabajo, era una de las personas de mayor confianza del rey de Persia, la Biblia no registra de que él tuviera un precedente de visiones de parte de Dios o de liderazgo espiritual en su pueblo. Pero nada de esto fue un impedimento para que Dios lo usara poderosamente. ¿Por qué enfatizo esto? Porque muchas veces pensamos que Dios usa con mayor poder a aquellos que tienen posiciones de liderazgo espiritual dentro de la iglesia. Y esto no es así. Dios no usa a las personas en base a su posición o cargo eclesiástico, sino en base a cuán comprometidos están con Él. Y yo te pregunto, si Dios buscara a las personas que va a usar en su misión usando los mismos parámetros que tu iglesia local usa en la junta de nombramientos, ¿crees que hubiera elegido a Nehemías? Por lo general tenemos 3 requisitos que encabezan la lista cuando estamos en búsqueda de un líder: espiritualidad, consagración y testimonio. Y yo te pregunto, ¿cómo mides la espiritualidad, la consagración y el testimonio de una persona? ¿Acaso es la vestimenta o el lucir como cristiano, o las palabras dichas con autoridad religiosa, o una vida sin pecado, por así decirlo, las maneras que determinamos si una persona es espiritual, consagrada y de buen testimonio? Lee la oración de Nehemías en el capítulo 1 y trata de encontrar estos parámetros ahí. Si te das cuenta, la oración de Nehemías tiene mucho en común con la oración de Daniel que analizamos la semana pasada. Ambos reconocen la soberanía de Dios. Ambos toman responsabilidad por los pecados del pueblo y lo confiesan como suyo. Y ambos aman al pueblo de la manera en que Dios lo ama. Pero si sigues buscando en el Antiguo Testamento, verás que el mismo patrón se repite una y otra vez, que Dios levanta a una persona para liderar a su pueblo. Este modelo lo vemos en Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, por solo mencionar algunos ejemplos. De igual manera, en el Nuevo Testamento, a pesar de que ya el liderazgo del pueblo no recayó sobre una sola persona, cada uno de los líderes reflejaban la misma actitud hacia Dios y hacia las almas. ¿Y sabes por qué estas características son indispensables en las personas que Dios llama? Porque el liderazgo bíblico no está basado en modelos humanos, sino en la persona de Jesús. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, se sometió totalmente a la soberanía de Dios, reconociendo la incapacidad de su naturaleza humana. Jesús, a pesar de no tener pecado en él, en la cruz confesó la pecaminosidad humana y se sujetó a la condena del pecado, proveyendo así la salvación para todo el mundo. Y finalmente, Jesús no fue movido a hacer todo esto para satisfacer metas o propósitos personales, sino porque reflejaba el mismo amor que su Padre le tiene a la humanidad. Yo te pregunto,
como líder de la iglesia, ya seas pastor, anciano, diácono o director de cualquier departamento, ¿crees que tu palabra tiene más autoridad que la de aquellos que están siendo liderados por ti? ¿Crees que Dios te puso en una posición de liderazgo porque estás más calificado que otros miembros de la iglesia? ¿Crees que Dios te puso como líder para señalar los pecados de la iglesia? ¿Crees que mientras más alta la posición de liderazgo que ocupas, mayor deberían ser las demostraciones externas de tu santificación en la vida? ¿Crees que el líder que más ama a la iglesia es aquel que más exige de ella? Si tu respuesta fue sí a varias de estas preguntas, me atrevería a decir que quizás tu modelo de liderazgo tiene más influencia de los hombres que de Jesús. Cuando Nehemías escuchó el reporte de su hermano sobre lo que estaba pasando en Jerusalén, él mismo describe su reacción en el verso 4 del capítulo 1 de la siguiente manera: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y quiero detenerme aquí para hacerte esta pregunta. ¿Crees que el éxito de la misión de Nehemías dependió de su dedicación al ayuno y a la oración? Por supuesto que no. No es tu dedicación al ayuno y a la oración lo que va a traer el éxito en tu misión, sino el Dios que te da la misión. Y esto es bien importante, porque nosotros hemos malinterpretado frases como la solución está en la oración, o mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Y pensamos que si a esto le agregamos horas y días de ayuno, es mucho mejor. Pero no es así. Escúchame bien, la oración no es la respuesta ni la solución a tus problemas, sino Jesús. Tampoco hay poder ninguno en la oración en sí misma, sino en Jesús. Tanto la oración como el ayuno son disciplinas espirituales que nos llevan a relacionarnos con Dios y a someternos a Él. Pero tanto la solución como el poder están en Jesús y no en el acto de orar o ayunar. Yo te pregunto, ¿por qué crees que Nehemías pasó días de ayuno y oración antes de presentarse al rey? ¿Por qué crees que David pasó días de ayuno y oración cuando su primer hijo con Betsabé estaba a punto de morir, en 2 Samuel 12? ¿Y por qué crees que Jesús pasó 40 días de ayuno y oración antes de comenzar su ministerio, según Mateo 4? Finalmente, cuando Nehemías contagió al pueblo para que trabajaran juntos en la reconstrucción de la muralla y las puertas de la ciudad, se levantaron inmediatamente líderes vecinos que vieron esto como una amenaza a sus intereses. Dice el capítulo 2 del libro de Nehemías que estos líderes comenzaron a burlarse de la misión que Dios había puesto en ellos. Y esto me recuerda a 2 de Timoteo 3:12, que dice: así el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Cuando Dios te da una misión y tú te sometes a Él para que desarrolle esa misión a través de ti y en ti, entonces muchos se levantarán en tu contra, tratando de apagar y destruir esa misión. Algunas veces argumentarán que eso no viene de Dios por la sencilla razón que no fueron ellos los llamados, sino tú. Podrán su experiencia y sus estudios teológicos como una prueba para defender sus argumentos y tratar de descalificarte y hacerte ver como el menos indicado. Pero tienes que estar seguro de que tu llamado no fue porque fueras el mejor, sino porque eras el que estaba disponible para ser usado. Otros buscarán la manera de dividirlos como iglesia y de ser posible mandarán a algunos de ustedes a lugares distantes. Pero recuerda las palabras que José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, que es darle vida a mucha gente. Yo te pregunto, ¿qué hizo Nehemías ante la oposición? ¿Respondió a los burladores con la misma moneda o simplemente se sometió mucho más a Dios? ¿Y qué haces tú cuando se levanta oposición al llamado que Dios te hizo? ¿Qué haces tú como iglesia, cuando otras congregaciones hermanas movidas por celos o envidias tratan de cortar la influencia de salvación que ejerces en tu comunidad? Como iglesia y como individuo, ¿respondes a la oposición con la misma moneda o simplemente te sometes más a Dios? Hemos llegado al final del estudio de hoy y no quiero despedirme sin antes recordarte una vez más lo que te dije en la introducción. Si hay algo de lo que puedes salir convencido después de ver este video, es que cuando Dios te llama a una misión, ya sea como individuo o como iglesia, es porque ya Él pensó de antemano
cómo cumplir su propósito contigo hasta el final. Finalmente, toda misión que Dios nos da involucra la salvación de almas. Y como nada le da más gozo a Dios que salvar almas, no importa cuántas personas quieran destruir tu misión. Si tú te mantienes totalmente comprometido a Él, Dios cumplirá sus propósitos en ti y a través de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Recuerda, si quieres mantenerte conectado con nosotros, simplemente tienes que ir a las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y también en YouTube. También puedes descargar nuestra aplicación Su Casa Church. Ahí vas a encontrar varias de las cosas que estamos haciendo constantemente y especialmente si vas a la sección que dice Pastor, puedes encontrar todos los escritos o todas las notas de la lección de esta semana. Y recuerda, si este video Dios lo usó para llevarte más cerca de Él o decirte algo, mostrarte algo que no sabías, compártelo con tus amigos. Quizás a ellos también les pueda ayudar. Hasta luego.